Salvador. Sublime gracia del Señor para mi vida. Hermoso Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gozo poder estar en esta tarde todos juntos en unanimidad de espíritu, juntándonos para poder celebrar esto, la Cena del Señor. Poder decir todos juntos que es digno el Cordero de Dios. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y estamos en un tiempo especial y estamos celebrando la Cena del Señor de una manera especial, dada la pandemia, lo que estamos viviendo. Pero pensando en esto, no es la primera vez que la Iglesia del Señor Jesucristo, para celebrar lo que más importancia tiene, que es recordar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no es la primera vez que tiene que pasar o pasa por circunstancias especiales para poder celebrar y poder llevar adelante esto que el mismo Señor instituyera. En los tiempos de persecución, sin perder la esencia, hay que adaptarse para poder llevar adelante la Cena del Señor. En los tiempos de la guerra, en los tiempos de situaciones políticas, sociales difíciles que persiguen a la Iglesia o que no le hacen fácil la cosa a la Iglesia tuvo que adaptarse para que, sin perder la esencia, poder llevar adelante este mandato, porque la Cena del Señor es un mandato. Y el problema principal o el obstáculo más grande para poder llevar adelante la Cena del Señor como el Señor la instituyera, no viene de afuera. Si hay algún obstáculo que puede hacer que no se haga en la manera correcta y no sea del agrado del Señor, el obstáculo más grande puede estar en nuestro corazón, puede estar en nuestro interior. Por eso, dada cualquier circunstancia, la Iglesia puede llevar adelante este mandato del Señor, que es participar de la cena, recordarlo, hacer memoria de Él. Y los chicos cantaban recién, es digno el Cordero de Dios, y porque Él es digno es que estamos en este tiempo, en este lugar, haciendo esto. Y leí una frase que me parece que viene a lo que estamos hablando, ¿no? Dice, la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina, y de la rutina puede llegar al rito. Y ese es el obstáculo más grande para que podamos llevar adelante la Cena del Señor como al Señor le agrade. Si esto simplemente es un rito, lo que hagamos no va a alegrar el corazón del Señor y no nos va a ser de bendición a nosotros y no vamos a cumplir el propósito por lo cual la Cena del Señor fue instituida. Siglos antes del Señor, cuando Dios le da la libertad al pueblo de Israel, ahí en las últimas horas de esclavitud en Egipto, le dice Dios a Moisés,
yo le voy a dar la libertad al pueblo. El pueblo va a ser libre de toda esclavitud. Prepárense. Y pongámonos de acuerdo en esto. Van a sacrificar un cordero. Y con la sangre del cordero van a marcar las entradas de sus casas, van a marcar los dinteles, los marcos de las puertas. Van a marcar con la sangre del cordero, porque yo voy a hacer algo que va a traer libertad. Y se marcaron, se sacrificó el cordero, con la sangre del cordero se marcaron los marcos de las puertas. Y cuando Dios, en su última acción para traer libertad al pueblo de Israel en Egipto, mandó al ángel heridor a llevar muerte. Él hizo un pacto, había hecho un pacto y respetó ese pacto. Y era que cuando el ángel pasara y viera la sangre, la marca de la sangre, la muerte no entraba en ese hogar. Y no dijo Dios, va a ser en Egipto o va a ser en los lugares donde vive el pueblo de Israel. No voy a hacer diferencia por clase social, no voy a hacer diferencia por clase cultural. Dios le dijo a Moisés, lo único que va a detener la muerte es la marca de la sangre del cordero. No podía ser cualquier sangre, tenía que ser la sangre del cordero sacrificado con ese propósito, que era liberar de la muerte a las familias. Y Dios cumplió, porque Dios cumple, Dios respeta el pacto que hizo con Moisés. El ángel pasa, ve la sangre, no entra y sí lleva muerte a los hogares donde no había esta marca, donde no estaba este pacto. El pueblo de Israel de inmediato sale, porque Dios le había dicho a Moisés, mira, preparen esto preparados para salir deprisa, porque cuando yo actúe, cuando la sangre del cordero cumpla su propósito, cuando la muerte llega, la libertad para los que decidieron creerme y poner la marca es inmediata. Y eso fue lo que pasó, el pueblo de Israel salió, pero Dios le había dicho algo a Moisés, le había dicho, Moisés, yo quiero que esto lo recuerden. Y eso está en Éxodo 12:14. Éxodo 12:14 dice, este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial para el Señor. Dios le dice a Moisés, yo les voy a dar la libertad, el pueblo va a ser salvo porque hay un pacto que yo voy a respetar, un pacto basado en la sangre sacrificial del cordero, pero yo quiero que lo recuerden, Moisés, que cuando pase el tiempo se acuerden que la libertad está vinculada al sacrificio del cordero, al pacto realizado en la sangre. Moisés, yo no quiero que se olviden, yo quiero que vinculen siempre la libertad que tienen a la gracia que de mí vino. Y el pueblo de Israel lo empieza a hacer, pero se cumplió en ellos esta frase, en algunos de ellos esta frase que dijimos. Un acto santo, un acto solemne, se convirtió en una rutina. Y para muchos esa rutina terminó siendo simplemente un rito. Y cuando es un rito se pierde todo lo que de amor encierra. Cuando es un rito se convierte en un acto frío y sin sentido. Miren, y esto le pasó al pueblo de Israel, y es el gran peligro que nosotros tenemos. Y yo tengo de parte de Dios hoy decir esto, que este acto tan solemne como es el recordar al Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, este acto tan santo que el Señor instituyera para recordarlo a Él,
se convierta en una rutina y de una rutina pase a ser simplemente un rito, algo que tengo que hacer para cumplir. Querido, en el nombre del Señor, hoy vamos a desandar todos esos caminos que nos pueden llevar hasta el rito para volver al acto sagrado, al acto santo de recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto que le pasó al pueblo de Israel es algo que nos puede pasar a nosotros, ya lo estamos diciendo, y quiero que vayamos a un ejemplo en la palabra para que podamos entender claro que esto es una verdad para la iglesia también. No es una verdad para el tiempo del pacto, del antiguo pacto. Es una verdad que puede pasar en este nuevo pacto que estamos viviendo. En este tiempo de sublime gracia, como recién alabábamos al Señor. Unos 55, 60 años después del Señor Jesucristo, ahí Pablo tiene que escribir a la iglesia de Corintio. Y tiene que reprenderlos fuerte. Y tiene que decir, yo por esto no los voy a alabar. Yo por esto no puedo honrarlos. Hay algo que están haciendo mal. Hay algo que están haciendo mal. En esos tiempos la cena del Señor se realizaba después de tener una cena que llamaban cena ágape. Se juntaban, cenaban, compartían. Era un tiempo de camaradería y después de eso tenían la cena del Señor. Y no lo estaban haciendo como correspondía. Habría un montón de cosas para decir, pero quiero que solamente leamos un versículo. Primera de Corintios 11:20. Primera de Corintios 11:20 dice, cuando ustedes se reúnen, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Cuando ustedes se reúnen, la verdad que no les interesa la cena del Señor. Están pensando en otra cosa, están ocupados en otra cosa. Hay otra cosa que les interesa y yo quiero mandarles esta carta de corrección. Si hay algo que deben hacer bien y corregir, es el tema de celebrar la cena del Señor. No era que no se reunían. Porque se reunían el día que había que juntarse, se juntaban. El día que había que llevar y preparar las cosas para ir, lo hacían. El problema era con qué corazón lo hacían. El problema era qué peso le daban a lo que hacían. El problema era qué honra le daban a lo que estaban haciendo. Y Pablo tiene que decirles que están haciendo indignamente, celebrando indignamente la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11:27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Y esto de participar en una forma indigna, hermano, quiero hacer una aclaración. Una cosa es haber sido indignos de participar y haber sido dignificados por el sacrificio de Cristo. Y otra cosa es participar indignamente. Y lo que ellos estaban haciendo eran participar indignamente del Señor. Ya vamos a explicar y meternos un poquito, en forma muy breve, qué significa esto de participar indignamente. Ahora, esta es una realidad posible y dada esta realidad posible también Pablo da a la iglesia de Corinto un mandato, los instruye y les dice en 1 Corintios 11:28. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo.
Querido hermano, es serio, es de una responsabilidad, pero también es de un privilegio enorme poder participar de la cena del Señor. Por eso Dios nos está llamando en este tiempo especial a que, si lo estoy haciendo como corresponde, esforzarme por hacerlo mejor. Pero reflexionar si yo soy de los que todavía están en la rutina, que pueda buscar hacerlo dignamente para agradar el corazón del Señor hoy. Si yo ya llegué al hecho de que para mí simplemente es un rito y lo hago porque hay que cumplir o porque si no alguien me dice nada, querido hermano, reflexiona. Este llamado de atención no es para hacer a un lado, no es para condenar, esto es para decir, hay la posibilidad en la sangre de Cristo de hacer las cosas como a Él le agrada. Es tiempo de que la cena del Señor tenga el peso, el poder y aún toda la fuerza que tiene en medio de la iglesia. ¿Qué es participar dignamente? Cuando el Señor instituye la cena, que lo instituye esa noche que estaba como buen judío respetuoso de la ley que fue, estaba celebrando la Pascua. Y esa noche Él instituye la cena, esa noche Él marca el cambio de pacto y esa noche Él dice de a qué había que hacer memoria o qué era lo que había que recordar de ahí en adelante en el nuevo pacto. Y hay algo que Él dice y dice, hagan esto en memoria de mí. Querido, cuando Cristo está en el centro de tu agradecimiento, reconocimiento, alabanza y adoración, en el momento de participar de la cena, estás haciendo lo que corresponde. Él es el centro, Él es el que merece toda honra. Digno es el Cordero de Dios. Fue la alabanza que abrió este tiempo. El propósito principal de la cena del Señor no es recordar la gran salvación que tenemos, sino que es honrar al gran Salvador que Dios nos dio. El propósito de la cena es recordarlo a Él. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar lo que hizo a nuestro favor, pero Él es digno de toda alabanza y adoración. Y no lo es por lo que hizo, lo es por lo que Él es, por lo que Él es. Y el Señor quiere que en esta noche todos juntos, en los distintos lugares, en los distintos hogares, haya un altar que adore al Salvador. Que reconozca a Cristo como el Señor. Que toda la honra, que todo se lo lleve Él en esta noche de parte de su iglesia. Quiero hacer una aclaración en esto. Es necesario que hayas abrazado la cruz de Cristo. Es necesario que hayas reconocido a Cristo como Salvador, para que puedas participar dignamente de los símbolos que Él dejara. Porque si no has abrazado, si no has reconocido a Cristo como Salvador, lo que es la persona del Hijo de Dios, si en tu corazón no has aceptado lo que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor, no podés honrar a través de la participación de la cena del Señor. Eso sería hacerlo indignamente. Ahora, esto no es para que te hagas un lado y no participes. Esto es un llamado de amor de Dios que te dice, este es el tiempo de abrazar la cruz de Cristo, de tomar los méritos que de ella emanan, de tomar a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Este es el momento de dejar la vida atrás, la vida pecaminosa atrás y abrazarse a una vida abundante que solamente proviene del Señor. Este es el momento.
La solución no es dejar de participar de la cena del Señor. Te hablo a vos que quizás sos el hijo de alguien que acompaña a sus padres constantemente a participar de la cena. A ese esposo o a esa esposa que quizás lo hace simplemente por acompañar, por estar, por cumplir. Este es el día que el Señor te dice, la gracia sublime se extiende hasta hoy, para que puedas ser salvo, para que puedas participar de la cena, dándole honra al Salvador y disfrutando de esa gracia sublime. Leamos ahora, por favor, lo que dice 1 Corintios 11, 23. Y en 1 Corintios 11, 23 se desprende o se termina de cerrar lo que es participar dignamente de la cena del Señor. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Jesús, como dijimos, había cumplido con celebrar la noche de la Pascua. Habían sacrificado al Cordero. Y ahí había en la mesa pan parecido a este, parecido. Un pan sin levadura. Y él dice, y acabamos de leer, que el pan representa su cuerpo. Un pan sin levadura. La levadura en la Biblia representa el pecado. Lo que podemos entender que era un cuerpo sin pecado. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Era un cuerpo sin pecado que Jesús entregó en sacrificio, como el cordero en Egipto. De hecho, el cordero era símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Juan el Bautista lo vio a Jesús un día en la ciudad y le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le estaba hablando a los judíos de lo que ellos entendían. Pero dice la palabra que Dios en Jesús sin pecado cargó nuestro pecado y eso hizo que su cuerpo se empezara a romper. Después dice que en Isaías que nuestras rebeliones, nuestros pecados fueron sobre él y eso siguió rompiendo el cuerpo sin pecado. Después vinieron las traiciones, los látigos, las coronas de espina, las heridas y todo eso partió su cuerpo. Y dice la Biblia, y acabamos de leer, que todo eso fue por nosotros. Y yo te invito que ahora, en este momento, tomes el pan que tenés ahí preparado y pienses, hagas memoria del Cristo Santo entregándose por vos, por mí, por la iglesia.
Hace memoria de Él, dale toda la honra, toda la dignidad. Agradecele porque Dios respeta pacto y hoy en el nuevo pacto es la sangre del Cordero, pero es su cuerpo el que fue entregado por nosotros. Todo el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Yo te invito ahora, en este momento, que participes del pan y que eches fuera toda posibilidad de rito, toda posibilidad de rutina, para que pongas tu corazón en lo que vas a hacer, para que puedas honrar al que vive por los siglos de los siglos. La Biblia dice, y acabamos de leer, que Jesús en esa cena donde declaró el cambio de pactos, donde el pacto hecho con Moisés quedaba a un lado porque el pacto de Dios a través de la sangre de Cristo empezaba a tener vigencia. Dice que tomó una copa y les dijo: tomen, esta es la copa del nuevo pacto. Y lo que Cristo y lo que Dios había simbolizado un montón de años antes en forma profética, de esa sangre en los marcos de las puertas, de esa libertad que llegó de inmediato, de esa muerte que no pudo tener acceso a los que creyeron y marcaron con la sangre del Cordero. Eso es lo que pasa hoy con vos y conmigo. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Es la garantía del pacto de Dios con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. El pueblo de Israel tenía que participar de esto y tenía que estar prestos para salir a la libertad. Cuando la sangre de Cristo nos lava, la libertad del pecado es inmediata, porque Él nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos de Dios, y la sangre derramada es la garantía. Esta es la copa del nuevo pacto. Querido, no estás tomando un poquito de vino que simboliza un poquito de sangre derramada. Estás participando de lo que simboliza la garantía del pacto de la gracia con el hombre y la mujer de parte de Dios. Te invito ahora a que participes ahí en tu casa con tu familia del vino que simboliza ese nuevo pacto, esa sangre que garantiza, esa sangre que libera, esa sangre que fue derramada del Cordero sin mancha a favor tuyo y a favor mío. Hacé memoria de Él al participar del vino. Gracias, Padre.
Gracias. Porque podemos decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque Cristo entregó su cuerpo a nuestro favor. Gracias, Padre, porque podemos decir que somos tus hijos, porque la sangre de Cristo nos hace hermanos, hijos del Dios Altísimo, rescatados por la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Padre, porque el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre el cuerpo de Cristo. Él ocupó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Él de inmediato nos dio la vida porque Él entregó la suya. Queremos honrar a Cristo nuestro Salvador. Va a haber un día que toda lengua ha de confesar y toda rodilla se ha de doblar diciendo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos adelantarnos a ese día y hacerlo hoy, porque hacemos memoria del Cristo de los cielos. Te alabamos, Señor. Te honramos. Queremos que este acto santo haya sido de tu agrado en tu presencia. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Algo más para terminar. 1 Corintios 11, 26. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Querido, hemos hecho la mejor de las predicaciones. Hemos anunciado que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Hemos anunciado que el Hijo de Dios fue capaz de humillarse de tal manera que, despojándose de lo que era, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo hizo en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Pero la última cosa es que esto lo vamos a hacer hasta que Él vuelva. Querido, Cristo vuelve a buscar a la iglesia. Es la verdad que nos da esperanza, es lo que nos sostiene, es la fe de hoy aplicada al futuro. Decir, Cristo viene por su iglesia, porque es completo. Lo que Cristo vino a hacer fue darnos salvación, fue morir y resucitar para nosotros, para hoy interceder por nosotros delante de Dios. Pero un día establecido que solamente el Padre tiene en su potestad, que puede ser mañana o puede ser cuando Él lo haya dispuesto, pero Cristo viene a buscar a la iglesia. Dignificamos el nombre del Señor, lo honramos. Hemos hecho esto en memoria de Él, sabiendo que el que murió por nosotros, que hoy está vivo en el cielo, nos viene a buscar para que estemos en su gloria. Que el Señor te bendiga. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mi
Jesús.